La nieve caía como un manto silencioso sobre Nueva York, apagando el rugido habitual de la ciudad. Era una noche en que las luces parecían más lejanas, el viento más cortante. Henry estaba allí, en una parada de autobús casi desierta, bajo un farol que parpadeaba como si luchara por seguir encendido. Su chaqueta, vieja y deshilachada, apenas lograba protegerlo del frío que le mordía los huesos en su pecho. Sostenía un gastado portafolios de Manila que contenía 5 currículum, 5 respuestas de silencio, 5 puertas cerradas. El reloj de una farmacia cercana marcaba las 8:41 de la noche. Henry exhaló y su aliento se convirtió en una nube blanca frente a su rostro. Tenía 46 años. Alguna vez fue ingeniero en construcción, esposo, padre. Ahora, sin hogar. La idea pesaba en su mente, tanto como la nieve que se acumulaba a sus pies de pronto. El sonido de tacones interrumpió el silencio. Una mujer apareció entre la ventisca. Llevaba falda de negocios, blusa de seda, el cabello mojado pegado a su rostro. No tenía abrigo. Caminaba rápido, temblando, con los brazos cruzados intentando retener el calor. Se detuvo bajo el mismo toldo que lo cubría a él. En sus manos desnudas se frotaban inútilmente. Henry trató de no mirarla, pero su presencia era imposible de ignorar. El elegante, impecable y sin embargo vulnerable. El viento aulló de nuevo, haciendo que la mujer se encogiera de hombros. Henry sintió el impulso de apartar la mirada, de no involucrarse, de proteger su único abrigo, pero algo en su interior se rebeló. Sin pronunciar palabra, se quitó la chaqueta. El frío lo golpeó de inmediato, pero dio un paso hacia ella y se la tendió. «No tienes que hacerlo», dijo ella. Sorprendida, Henry le sonrió, cansado pero sincero. «Hoy ya he perdido demasiado. Esta chaqueta es lo único que me queda por dar». En ella dudó. «Pero tú la necesitas más que yo, Anne». Sin discutir, él la colocó suavemente sobre sus hombros. «No está. No sé». El calor la sorprendió. El abrigo olía a jabón Cuises a café. «Aló, Ahog». Sus manos dejaron de temblar poco a poco. «Gracias», susurró Henry. Asintió, cruzando los brazos para soportar el frío. Permanecieron en silencio, viendo cómo la nieve caía en espirales bajo el farol como teilamas. Preguntó ella finalmente: «Henry, yo soy Clare en la luz de los faros». Interrumpió el momento. El autobús llegó y Claire dio un paso hacia él, pero antes de subir, se volvió. «¿Tienes dónde ir?» Henry encogió los hombros. «En cierto modo», respondió, sin explicar que ese lugar era la parte trasera de una camioneta. Oxidada, Claire sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó. «Por si alguna vez necesitas algo». Henry la tomó sin mirar y la guardó en su carpeta. No esperaba usarla. La gente decía cosas así todo el tiempo y rara vez lo decía en serio. En el autobús partió. Claire miró una última vez, envuelta en la chaqueta que parecía demasiado grande para su delgada figura. Henry se quedó mirando hasta que las luces se perdieron en la nieve. Entonces bajó la vista. Algo en su interior se había movido. No era solo frío lo que lo hacía temblar. Era una chispa diminuta, casi olvidada, que susurraba: «Quizá mañana». Henry comenzó a caminar hacia las calles laterales, el sonido de sus pasos sobre la nieve resonando en la quietud de la noche. Lo esperaba su refugio, una vieja camioneta detrás de un almacén. Allí, entre mantas raídas y un silencio que dolía, se recostó mirando el techo del vehículo, con un retrato descolorido de su esposa y su hijo en la mano. «Buenos noches, Lely», murmuró. «Buenas noches». No, sus ojos se llenaron de recuerdos, de días en que había construido escuelas y hospitales, de noches de risa con su familia y de la noche en que la enfermedad se lo arrebató todo. Afuera,
La nieve seguía cayendo, como si el mundo entero respirara con él en Henry. Cerró los ojos. En medio de la soledad, la chaqueta que había entregado seguía dándole frío, pero también le había devuelto algo que creía perdido en el sentido de que, quizás, aún podía hacer algo bueno. En Henry despertó con el amanecer, no por el calor de la mañana, no había calor, sino por el sonido metálico de un camión de reparto que pasaba cerca. Se incorporó en el asiento de su vieja Chevy, estirando los brazos entumecidos. Cada mañana era igual al abrir los ojos, sentir el peso de la realidad y decidir levantarse una vez más. Anse lavó la cara con el agua de una botella que guardaba bajo el asiento. Se peinó con las manos y se miró en el espejo retrovisor. Todavía quedaban rastros del hombre que había sido, pero estaban ocultos bajo el cansancio. Recordó la noche anterior y el rostro de Claire, la mujer de la parada. Había algo en su mirada que lo había desarmado. No solo su belleza, sino su vulnerabilidad. Guardó con cuidado la carpeta de currículums y la tarjeta que ella le había dado. No quiso leer el nombre de la empresa, ni el título elegante que seguramente tendría. Tal vez un día la llamaría, pensó. Tal vez cuando tuviera algo que ofrecer. En esa mañana caminó hasta la biblioteca pública, su refugio favorito. Allí estudiaba códigos de construcción, buscaba ofertas de empleo y enviaba solicitudes en computadoras que olían a desinfectante y esperanza. Sus dedos, endurecidos por el frío, tecleaban despacio, pero no se rendían a Meji Altagyi. Después de otra serie de correos sin respuesta, salió de la biblioteca y se dirigió a un centro de ayuda comunitaria donde ofrecían sopa caliente. Las mesas estaban llenas de rostros cansados como el suyo, hombres y mujeres que cargaban sus propias batallas. Henry comió en silencio, agradecido por el calor en sus manos, pero incapaz de detener el torbellino en su mente. Recordó los días en que su vida estaba llena, el olor del café de la mañana que hacía Lely, el ruido de su hijo jugando en el pasillo, el orgullo de llegar a casa con botas llenas de polvo después de construir algo que duraría años. Todo eso parecía un recuerdo de otra vida. Cuando la tarde comenzó a oscurecer, Henry regresó a su camioneta. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y la nieve caía de nuevo. Se sentó en silencio, frotándose los brazos para entrar en calor. El viento hacía crujir la puerta del almacén cercano. El mundo entero parecía susurrarle que estaba solo, pero, en medio de esa oscuridad, pensó en Claire, en cómo había aceptado su chaqueta con una mezcla de sorpresa y gratitud. Pensó en su voz, en la forma en que lo miró antes de subir al autobús. Y algo extraño ocurrió por primera vez en semanas. Henry sintió una diminuta llama de orgullo. Había podido ayudar a alguien, aunque fuera de manera pequeña, mientras el frío apretaba. Abrió su caja de lata y volvió a mirar la fotografía de Lele y Shinoa. Estoy intentando, Lele susurró. Estoy intentando volver a construir algo. El sueño lo venció en silencio, pero no fue un sueño tranquilo. Esa noche, soñó con un autobús que se alejaba en la nieve y con una mujer que lo miraba a través de la ventanilla, su chaqueta en los hombros, su mirada diciéndole algo que no podía escuchar. Al otro lado de la ciudad, Claire estaba sentada en su lujoso departamento, rodeada de muebles de diseñador y ventanales que mostraban un horizonte brillante, pero en su regazo estaba la chaqueta de Henry, demasiado grande para ella, demasiado gastada para ese lugar, y sin embargo más cálida que cualquier cosa que poseía. Al meter la mano en el bolsillo, sintió algo. Sacó un papel doblado, amarillento por el tiempo, lo abrió con cuidado. Era un dibujo infantil, dos figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol torcido. Una estaba etiquetada como papá y la otra yo. Entre ellas, un corazón rojo. Abajo, en letras torpes, se leía Te amo. Papá Noah Claire sintió un nudo en la garganta.
La imagen se le quedó grabada en el alma. No era solo un dibujo, era una ventana a la vida de aquel hombre, un padre que había perdido mucho, pero que todavía llevaba un pedazo de su hijo cerca del corazón. A las lágrimas le nublaron la vista. Ella, la empresaria implacable, la mujer que había construido un imperio digital, estaba llorando. Algo en ese gesto de bondad de un desconocido había roto la coraza que llevaba años construyendo. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando el techo y pensando en Henry, en el frío que él debía estar soportando mientras ella estaba envuelta en mantas de seda. Y, en su interior, nació una decisión. No podía dejar que esa historia terminara en una parada de autobús. Anne Claire llegó a su oficina al amanecer. Su secretaria la saludó como siempre, pero notó algo distinto. En su jefa había algo, en su mirada, una mezcla de determinación y melancolía. Claire se sentó en su escritorio con la taza de café intacta. La ciudad se extendía ante ella desde los ventanales, pero sus pensamientos estaban en un hombre sin chaqueta que quizá en ese mismo instante seguía temblando de frío. Respiró hondo y tocó una pequeña campana de plata sobre su escritorio. Rochelle, su asistente, apareció en la puerta. Sí, señorita Langston. Necesito que me ayudes a encontrar a alguien, dijo Claire. Su voz firme en Rochelle frunció el ceño. ¿Quién? No tengo su apellido. Solo sé que se llama Henry. Anoche estaba en la parada de autobús de la 56 con Madison. Me dio su chaqueta en Rachel. Abrió los ojos sorprendida, pero asintió. Veré qué puedo hacer. Y Rachel, esto queda entre nosotras. Durante los días siguientes, Claire utilizó recursos que normalmente reservaba para localizar desarrolladores difíciles de contratar o socios estratégicos. Reunió imágenes de cámaras de tráfico, cruzó datos de rutas de autobuses y revisó registros de acceso de las tarjetas de metro. Finalmente, Rachel regresó con un delgado expediente. Su nombre es Henry Miles, informó. Fue ingeniero estructural. No tiene dirección permanente, pero encontramos publicaciones suyas en foros de empleo. Usa un número de teléfono prepago. Claire tomó el expediente con manos temblorosas. Había una copia de su antigua licencia de conducir, una foto de LinkedIn congelada en el tiempo, un escaneo de una licencia de construcción vencida. Ningún historial criminal, ninguna mancha, solo un vacío, como si el mundo se hubiera olvidado de él. ¿Dónde está ahora?, preguntó Claire. Uno de nuestros contactos lo vio ayer, cerca del extremo sur del Bronx. Vive en una camioneta detrás de un almacén. Abandonado. Claire se levantó de inmediato. Llévame allí. Rochelle dudó. ¿Estás segura? Podríamos enviar a alguien a hablar con él. Traerlo aquí. No, la interrumpió Claire. Esto no es una reunión de negocios. Es personal. Una hora más tarde, un auto negro avanzaba por calles llenas de grafitis y negocios cerrados. Claire observaba en silencio, sintiendo como su mundo de cristal y acero se alejaba detrás de ella. Cuando el auto se detuvo, lo vio en una vieja Chevy cubierta de nieve, las llantas hundidas en el suelo congelado. Claire salió del auto. El aire olía a óxido y humedad. Sus tacones crujieron sobre la grava. Dio unos pasos y se detuvo frente a la camioneta. A través del parabrisas vio a una figura adormilada. La puerta se abrió con un chirrido. Henry bajó, parpadeando contra la luz del día. La reconoció de inmediato. Su expresión pasó de confusión a incomodidad y luego a algo parecido a vergüenza. Claire, murmuró, con la voz ronca. Ella sonrió, insegura. Hola. Henry miró su ropa arrugada, sus botas llenas de nieve, y luego la camioneta detrás de él. ¿Qué haces aquí? Vine a encontrarte, respondió ella. Sin rodeos. Él frunció el ceño, cruzando los brazos.
¿Por qué? Claire respiró hondo. Porque no puedo dejar de pensar en lo que hiciste, en el tipo de persona que entrega su único abrigo a una desconocida. Ann Henry soltó una risa amarga. No hacía falta que me buscaras por eso. Una tarjeta de agradecimiento hubiera sido suficiente. No se trata de agradecimiento, dijo Claire, dando un paso hacia él. Se trata de no dejar que algo bueno desaparezca sin ser visto. Ann, por un largo instante, solo se escuchó el silbido del viento entre los edificios. Dos personas de mundos opuestos se miraron a los ojos. Henry suspiró al fin. ¿Viniste hasta aquí solo para decirme eso? Claire asintió. Sí, Ann, y quizá para algo más. En Henry la miró en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien no lo veía como un problema que resolver, sino como un hombre que aún importaba. En el aire parecía más frío de lo normal, o quizá era el silencio que se extendía entre ellos. Henry miraba el suelo, incómodo. Claire no parecía moverse, como si esperara que él diera la siguiente palabra. Mira, dijo al fin Henry, agradezco que hayas venido, pero no hay nada que ver aquí. No soy una historia inspiradora. Solo sobrevivo. En Claire dio un pequeño paso hacia él. Henry, anoche me diste algo más que una chaqueta. Me recordaste que la bondad existe, incluso en medio del frío más duro. No quiero que eso se pierda. En Henry sintió un nudo en la garganta. Quiso responder con sarcasmo, cerrar la puerta y volver a su mundo de silencio, pero las palabras de Claire lo atravesaron. Nadie le había dicho algo así en años. No soy nadie importante, Claire. Solo un tipo que perdió su casa, su trabajo, su familia. Claire suavizó la voz. No por eso dejas de ser alguien. En Henry tragó saliva. Aquellas palabras eran peligrosas. Despertaban algo que había mantenido dormido demasiado tiempo. Ann Claire extendió la mano. Ven conmigo. No tienes que decidir nada hoy, Ann, solo acompáñame un rato. Ann Henry vaciló. Miró su camioneta, su refugio, su cárcel. Miró la nieve que seguía cayendo, como si el mundo quisiera enterrarlo allí para siempre. Finalmente asintió. Está bien, pero solo por un rato. El trayecto fue silencioso. Henry miraba por la ventana mientras el auto dejaba atrás calles grises y se internaba de nuevo en la ciudad brillante. Cuando llegaron al edificio de Infinity Group, Henry se detuvo en la entrada. Los ventanales de cristal, los pisos de mármol y el ir y venir de ejecutivos en trajes caros le parecían un mundo ajeno. No pertenezco aquí, susurró. Solo confía en mí, dijo Claire, con una sonrisa que parecía más un ruego que una orden. Subieron hasta una sala de reuniones privada con vista al horizonte. Henry se sentó, incómodo, frotándose las manos. ¿De qué se trata todo esto? Devolverme la chaqueta. Claire negó con la cabeza. No, Ann, esa chaqueta ya es mía. Es un recordatorio. Ann Henry arqueó una ceja. ¿Un recordatorio de qué? Claire se inclinó hacia él. De que el mundo necesita más personas que actúen como tú lo hiciste, que no esperan nada a cambio para ayudar a otro. Ann Henry bajó la mirada. Claire, soy un fracaso. No he construido nada en años. Te equivocas, dijo ella con calma. Construiste un momento que nunca olvidaré. Ann Claire le deslizó una carpeta por la mesa. Henry la abrió y vio documentos. Ann, una propuesta de trabajo. ¿Qué es esto? Un puesto nuevo. Quiero que seas nuestro asesor de valores y cultura humana. No es caridad. Henry, Ann, es algo que solo tú puedes hacer. En recordarnos que las empresas se construyen con personas, no solo con cifras. En Henry soltó una risa incrédula. Claire, no tengo un título en psicología. No estudié en Harvard. Duermo en una camioneta. Fuiste ingeniero, dijo ella con firmeza. Y más importante, sigues siendo humano. Eso es lo que necesito. Ann Henry cerró la carpeta, abrumado.
Parte de él quería aceptar. Otra parte gritaba que era imposible. No puedo, murmuró. No tienes que responder ahora, dijo Claire, poniéndose de pie. Pero al menos piénsalo en cuando salió de la sala. Henry se quedó solo con la carpeta. Frente a él sus dedos temblaban mientras la tocaba. Algo en su interior comenzaba a moverse, pero el miedo era un enemigo conocido que no se rendía tan fácil. Henry salió del edificio con la carpeta aún en la mano. Se sentó en una banca frente a la torre de cristal, rodeado de gente que pasaba apurada, sin siquiera mirarlo. La carpeta descansaba en su regazo, como si pesara una tonelada. Sus dedos recorrieron el borde, pero no la abrió. No dispárame, murmuró en voz baja. En el viento sopló, levantando copos de nieve del suelo. Henry apoyó los codos en las rodillas y bajó la cabeza. Una voz interior, la más cruel de todas, le susurraba lo mismo de siempre. No eres suficiente, no encajas en ese mundo, fallarás de nuevo. No notó que Claire lo observaba desde la entrada del edificio. Había seguido sus pasos en silencio, y ahora lo veía ahí, encorvado, con el rostro cubierto por las manos. Algo en su pecho se apretó. Bajó las escaleras y se sentó a su lado. No la abriste, dijo suavemente Henry. Soltó una risa seca. No hace falta. Ya sé cómo termina esto. Sí. Claire ladeó la cabeza. Sí, respondió Henry, con amargura. Termina con alguien como yo, fallando en un lugar como el tuyo. Claire lo miró por un instante. Sin prisa, Henry. Si crees que te busqué por lástima, te equivocas. Esto no es caridad, es confianza. Henry guardó silencio, incapaz de responder. Ven conmigo, dijo Claire de pronto. Una hora, nada de trajes, nada de reuniones, solo confía en mí. Henry dudó, pero al ver la seriedad de su mirada, asintió. Subió al coche junto a ella. El auto se alejó del distrito financiero y comenzó a internarse en barrios más tranquilos. Henry no preguntó a dónde iban. Parte de él temía saberlo. Finalmente, se detuvieron frente a un edificio de ladrillo rojo, con un viejo letrero verde que decía Thomas's Place, un espacio seguro para cada niño. Henry frunció el ceño. ¿Qué es este lugar? Claire sonrió con melancolía. Un lugar que construí en memoria de la persona que me salvó. Cuando era niña, lo llevó adentro. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de colores, frases sobre la bondad y huellas de manos pintadas. El aire olía a pan recién horneado y a lápices de cera. Al fondo se escuchaban risas de niños. Yo crecí en hogares de acogida, dijo Claire, mientras caminaban. Una noche, a los 12 años, me escapé. Era invierno y terminé durmiendo en los escalones de una iglesia. Un hombre mayor me encontró. No me hizo preguntas, solo se quitó su abrigo y me lo puso sobre los hombros. Me dijo que iba a estar bien. Henry no dijo nada. Sus ojos se clavaron en el suelo. Nunca lo volví a ver, continuó Claire, pero esa noche cambió mi vida. Me hizo creer que valía la pena seguir adelante. Y años después construí este lugar para que otros niños tengan un refugio en Claire. Lo miró a los ojos. La semana pasada, otro hombre me dio su abrigo. Naomi no pidió nada a cambio. Y esa noche recordé quién soy. Henry sintió que el aire se volvía pesado en su pecho. Se llevó una mano al rostro. Sus ojos, acostumbrados a soportar tanto, ahora se llenaban de lágrimas. Henry, dijo Claire, tocando suavemente su brazo. No necesito que seas perfecto. Necesito que seas tú. El silencio que siguió no fue incómodo. Profundo. Henry respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo dejó que las lágrimas rodaran por su rostro sin esconderlas. Henry
Se quedó allí, en medio de aquel centro comunitario, con las risas de los niños resonando en el aire. No era un lugar lujoso. Las sillas no combinaban. Las paredes tenían marcas de manos y las alfombras estaban gastadas. Pero había algo que no recordaba haber sentido en años en calidez. Vidan Claire esperó en silencio a que él hablara. Henry respiró profundamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Hace tiempo que no sentía esto, dijo con voz quebrada. E.S.T. Luga me recuerda por qué solía levantarme cada mañana. Entonces quédate, respondió Claire con suavidad. Quédate en la lucha, no para mí, ni siquiera para esta empresa que te ofreció un contrato. Quédate por ti. Las palabras calaron hondo. Henry miró el expediente que aún llevaba bajo el brazo. Era solo papel, pero en ese momento se sentía como una puerta entreabierta, una que podía llevarlo de regreso al mundo que había perdido. Esa noche, de vuelta en su camioneta, encendió una linterna y por fin abrió la carpeta. Leyó cada página lentamente, como si cada palabra pudiera decidir su destino. Asesor de cultura y valores humanos. Sonaba extraño, casi irreal, pero a medida que avanzaba, entendía que no se trataba de títulos, ni diplomas se trataba de compartir lo que había vivido. Podré hacerlo, susurró al vacío. No obtuvo respuesta, solo el golpeteo suave de la nieve contra el techo de la camioneta, pero dentro de él algo comenzaba a moverse, una chispa de esperanza que había estado enterrada bajo capas de miedo. A la mañana siguiente, Henry apareció en el edificio de Infinity Group. Llevaba la misma ropa de siempre, pero su postura era distinta, más erguida, más firme. Claire lo estaba esperando en el lobby. No prometo nada, dijo Henry, antes de que ella hablara, pero estoy dispuesto a intentarlo. A la sonrisa de Claire fue tan cálida que Henry sintió que la temperatura subía unos grados. Es todo lo que necesito, respondió ella. Ese primer día no hubo discursos ni cámaras. Henry se sentó en una pequeña sala con un grupo de jefes de departamento que lo miraban con curiosidad. Él respiró hondo y comenzó a hablar. No contó su historia como un melodrama, sino como hechos: perder a su esposa, quedarse sin casa, dormir en un camión, seguir adelante porque su hijo lo necesitaban al principio. Los rostros eran cautelosos, pero poco a poco comenzaron a inclinarse hacia adelante, escuchando cada palabra. Henry no les ofreció soluciones mágicas, les hizo preguntas sencillas. ¿Saben el nombre del guardia que les abre la puerta cada mañana? ¿Han mirado a los ojos a alguien del equipo de limpieza esta semana? ¿Qué harían si vieran a alguien llorar en la sala de descanso? El silencio fue profundo. Las preguntas eran simples, pero removían algo en ellos. Aun cuando terminó, nadie aplaudió. Solo hubo un largo momento de silencio respetuoso. Y entonces, una joven del equipo de diseño levantó la mano y dijo: creo que nunca he hablado con el guardia de la entrada. Voy a empezar. Mañana. Henry sonrió. No era mucho, pero era un comienzo. En esa noche, cuando regresó a su camioneta, el frío ya no se sentía tan mortal. Había algo nuevo en su pecho, la sensación de que, quizá, había dado su primer paso para recuperar su lugar en el mundo. El primer día fue solo el inicio. Henry volvió a Infinity Group al día siguiente y al siguiente, cada vez con más seguridad. No era un motivador profesional ni un conferencista elegante. Hablaba despacio, con voz serena, y sin embargo lograba que la sala se quedara en silencio. A la semana, algo comenzó a cambiar en la empresa. En el Commodore se escuchaba más risa. En los pasillos, la gente se saludaba por su nombre. Los empleados más jóvenes empezaron a buscarlo a la hora del almuerzo para conversar. Algunos pedían consejos, otros simplemente querían sentarse en silencio en su pequeña oficina, que ya estaba decorada con plantas y libros de segunda mano. Henry no les ofrecía discursos ni soluciones rápidas, solo
escuchaba, y cuando hablaba, lo hacía con frases simples pero poderosas. Estar cansado no significa que seas débil, significa que has cuidado demasiado de otros sin que alguien cuidara de ti. Aquella frase comenzó a circular por toda la empresa. Alguien la pegó en la puerta de la sala de descanso, otro la imprimió en una taza, hasta que se convirtió en un lema no oficial de Infinity Group. Claire observaba todo desde su oficina, cada vez más impresionada. Henry no solo estaba cambiando la cultura de la empresa, estaba cambiando a las personas, y sin que él lo notara, también la estaba cambiando a ella. Pero fuera de la oficina, Henry seguía durmiendo en la camioneta. El invierno no perdonaba, y algunas noches el frío era insoportable. Fue entonces cuando Claire dio otro paso en una tarde. Al terminar la jornada, lo alcanzó en el lobby. «Ven conmigo», le dijo. Ann lo llevó a un vecindario tranquilo en Brooklyn. Se detuvieron frente a una pequeña casa de un piso, con un porche de madera y un pequeño jardín cubierto de nieve. Henry la miró, confundido. «¿Qué es esto?» Claire le entregó un sobre. «Es tu nuevo comienzo. Con ayuda de la empresa, conseguimos un estipendio para vivienda. Este lugar es tuyo, Henry». Henry se quedó en silencio. Sus manos temblaban mientras abría el sobre y veía el contrato de arrendamiento. Una casa, no un camión, no un refugio temporal, un hogar. «No sé qué decir», susurró, con la voz quebrada. «Di que aceptarás», respondió Claire, sonriendo. Esa noche Henry durmió bajo un techo firme por primera vez en años. Los Parade no crujían con el viento, y en lugar de la bocina lejana de un camión, escuchó el silencio apacible de un vecindario. Antes de apagar la luz, colocó la foto de Elise y Noah en la mesita de noche. «Lo estamos logrando», murmuró, como si ella pudiera escucharlo en semanas después. Noah regresó. El juez de familia aprobó la reunificación, y Henry lo abrazó, como si el mundo volviera a ponerse en su lugar. Aquella primera cena juntos fue sencilla, espaguetis y pan de ajo, pero para Henry fue un banquete. «Cumpliste tu promesa», dijo Noah, con lágrimas en los ojos. Henry no pudo responder con palabras, solo asintió, sonriendo entre lágrimas. Los días se convirtieron en semanas, y Henry dejó de ser el hombre nuevo para convertirse en el alma silenciosa. The Infinity Group, en su pequeña oficina, siempre tenía la puerta entreabierta y un aroma constante a café. Allí pasaban desde jóvenes practicantes hasta directores de área, algunos para desahogarse, otros simplemente para respirar en medio del caos corporativo. Claire, por su parte, comenzó a visitarlo más seguido. Al principio eran reuniones rápidas para hablar de proyectos de cultura organizacional, pero poco a poco esas conversaciones se volvieron menos formales. «¿Siempre tomas café negro?», preguntó ella un día, mientras le extendía un vaso de cartón. Henry sonrió. «Sí, el azúcar era un lujo cuando vivía en el camión. Me acostumbré al sabor amargo. A veces pienso que el café amargo es para gente valiente», respondió Claire, y su mirada se quedó fija en él más tiempo del necesario. Ese fue el comienzo de algo nuevo. Los almuerzos en la cafetería se transformaron en caminatas cortas por el parque cercano. Los fines de semana, en lugar de quedarse en su oficina, Henry empezó a acompañarla a visitar Thomas's Place, el centro comunitario. Allí jugaba ajedrez con los niños y arreglaba juguetes rotos, mientras Claire lo observaba desde la puerta, sintiendo una calidez en el pecho que no tenía nombre. En un sábado por la tarde, Claire lo invitó a su departamento. Henry dudó antes de aceptar. Cuando entró, se sorprendió. El lugar era lujoso, pero vacío de recuerdos. No había fotos en las paredes, ni señales de una vida personal. «Es hermoso, pero parece un museo», dijo Henry sin pensar. Claire lo miró, un poco avergonzada. «Tal vez porque he estado demasiado ocupada construyendo mi empresa para construir un hogar»,
Hubo un silencio. Henry asintió, comprendiendo más de lo que decía. Un hogar no se hace solo con paredes, murmuró. Se hace con gente que se queda. Clare se quedó quieta. Esas palabras le dolieron y le dieron esperanza al mismo tiempo. Esa noche no pasó nada romántico, pero algo cambió. Había una nueva confianza entre ellos, una intimidad hecha de miradas largas y sonrisas pequeñas. Mientras tanto, en Infinity Group, el cambio era evidente. Los equipos de trabajo funcionaban mejor, el ambiente era más humano, y los resultados sorprendían incluso a los inversionistas. Pero para Henry, lo más importante no era el éxito de la empresa, sino algo mucho más simple. En cada día sentía que estaba construyendo de nuevo. No edificios, sino personas, relaciones y un futuro para su hijo. Una tarde, mientras terminaba de dar un taller sobre resiliencia, un joven programador se le acercó con voz temblorosa. Quería decirle algo, señor Miles. El mes pasado estaba pensando en rendirme ante todo, pero escuché su charla y me hizo detenerme. Nadie me había dicho nunca que no necesito arreglarme, que solo necesito ser escuchado. Gracias a eso, sigo aquí en Henry. Se quedó inmóvil, sintiendo cómo el aire se le atascaba en la garganta. Colocó una mano en el hombro del joven. Me alegra que sigas aquí. Cuando el joven se marchó, Henry se quedó sentado en silencio, con los ojos brillantes. Por primera vez en años, no solo se sentía útil, se sentía necesario en el atrio de Infinity Group. Nunca había estado tan distinto. En lugar de los habituales carteles de logros trimestrales y lanzamientos de producto, había telas blancas colgando, luces cálidas y un gran letrero que decía Andía de la Bondad. Los empleados estaban reunidos hombro con hombro en un silencio expectante. Clare subió al escenario. Su voz sonó clara, pero cargada de emoción. Hoy no celebramos cifras ni resultados, celebramos algo mucho más poderoso, los momentos que cambian vida. La sala se aquietó. Claire respiró hondo. Hace un año, en una fría noche de invierno, yo estaba en una parada de autobús. Estaba cansada, sola, y aunque no lo sabía, más perdida de lo que creía. Y entonces un hombre hizo algo que nadie más hizo esa noche. Me dio su abrigo. Un murmullo recorrió la sala. Claire sonrió suavemente y retiró una tela que cubría un caballete a su lado. Allí, enmarcada detrás de un vidrio, estaba la misma chaqueta que Henry le había dado, deshilachada en los puños, pero conservada como si fuera un tesoro. Debajo había una placa de bronce que decía: un pequeño acto de bondad puede reescribir una vida. Ese acto no solo cambió mi noche, continuó Claire, cambió mi vida entera. Y hoy queremos honrar no solo ese gesto, sino al hombre que lo hizo posible. Henry, ¿puedes acompañarme? El corazón de Henry latía con fuerza. Se levantó despacio de su asiento. Llevaba un traje sencillo, prestado, pero perfectamente planchado. Los aplausos comenzaron mientras caminaba hacia el escenario. Claire lo miraba con orgullo y algo más en la mirada, algo que hacía que Henry sintiera que el mundo se detenía. Cuando llegó a su lado, Claire sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó. Esto es para ti. Henry lo abrió. Dentro estaba la escritura oficial de su nueva casa, a su nombre. La multitud soltó un suspiro de asombro. Claire sonrió. Ya no más noches en un camión. Henry en el auditorio estalló en aplausos. Henry respiró hondo y levantó la mano para pedir silencio. Yo también tengo algo, dijo, sacando un pequeño estuche de su bolsillo. El corazón de Claire dio un vuelco. Henry abrió la cajita, revelando un anillo de plata sencillo, pero brillante. Claire, dijo con voz temblorosa, dijiste que esta chaqueta cambió tu vida. Tú cambiaste la mía. Me devolviste mi nombre, mi hijo, un techo. Why, Esperanza. No soy un hombre de muchas palabras,
Pero si algo es más valioso que esta chaqueta, eres tú. El auditorio contuvo la respiración. Henry tragó saliva, el pulso acelerado. Claire Langston, ¿te casarías conmigo? Hubo un segundo de silencio. Luego Claire sonrió entre lágrimas y rió suavemente. Sí, Anne, por supuesto que sí. El público estalló en vítores y aplausos. Teapot, celebrando algo que era más grande que una historia de amor. Era la prueba viviente de que la bondad podía cambiar destinos. Un mes después, el pequeño centro comunitario Thomas's Place estaba lleno de flores de papel hechas por los niños. Las sillas no combinaban. La torta de boda era sencilla, horneada por uno de los becarios de Henry, y las luces eran guirnaldas colgadas a mano. Pero nada de eso importaba. La sala estaba llena de algo que ningún salón de lujo podía comprar. Alegría en Claire. Entró con un vestido blanco simple, el cabello suelto, sonriendo con una mezcla de nervios y felicidad. Henry, con el mismo traje que había usado el día del homenaje, la esperaba al frente, con Noah a su lado como su padrino. Una vez me diste un abrigo, dijo Claire al tomar sus manos. Esta noche te doy mi vida entera. A las palabras cayeron sobre la sala como luz de amanecer. Henry no pudo hablar, solo asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Entre los invitados había empleados de Infinity Group, voluntarios del centro comunitario y personas de refugios que Henry había conocido en su camino. Era una boda sin protocolo, pero con un amor inmenso. Cuando la ceremonia terminó, los niños corrieron por el patio, iluminado por luces de colores. Henry y Claire bailaron bajo el cielo nocturno mientras la gente aplaudía. En una esquina, sobre un caballete, estaba la chaqueta que lo había iniciado todo, ahora enmarcada en alguien. Tomó una foto en Henry, con el brazo alrededor de Claire, ella apoyada en su hombro, ambos sonriendo. Aquella imagen sería compartida miles de veces en redes sociales, no como una historia de lujo y glamour, sino como un recordatorio de que incluso un gesto pequeño puede cambiarlo todo con el tiempo. Henry se convirtió en algo más que un asesor. Fue mentor, amigo, consejero. Su oficina se convirtió en un espacio de calma, un lugar donde cualquiera podía entrar y ser escuchado. Y Claire, aunque seguía siendo una líder fuerte y respetada, ahora dirigía con un corazón más humano. Gracias a la lección que Henry le había recordado en una tarde, Henry salió al porche de su casa en Brooklyn. Noah estaba en la cocina preparando café, y el olor a pan tostado se escapaba por la ventana. Henry respiró el aire frío y sonrió. La vida no era perfecta, pero era suya, y estaba completa. Miró la foto de Lily y susurró: «Lo logramos, Anne, porque lo habían logrado, con un acto de bondad, una chaqueta, una decisión de no mirar hacia otro lado». Henry había reescrito no solo su destino, sino el de todos los que lo rodeaban. Y así, la historia de Henry y Claire se convirtió en algo más que un romance. Fue una prueba viviente de que la bondad no necesita ruido. Solo valoran a veces el gesto más pequeño, una chaqueta, una sonrisa, una palabra amable. Puede cambiar el rumbo de una vida entera.